tardes a todos. Gracias siempre un momento por venir. Como sabéis, los que habéis escuchado la primera conferencia. Se trata de un ciclo de 3 conferencias. En la primera conferencia hablábamos del hombre en el mundo, sus primeros pasos. En la conferencia que daremos hoy es Buscando y encontrando al Maestro, y en la próxima es Cristo y la obra de la jerarquía. Todas ellas se engloban en un título general, que es el sendero de iniciación y el perfeccionamiento del hombre, que es, dijéramos, como el camino a seguir, ¿no?, en todo lo que es el proceso del sendero, que acabaremos con las iniciaciones, ¿de acuerdo?, que será la próxima vez. Bueno, comenzaremos. Hay 2 partes en esta conferencia. Una es la primera, que es Buscando al Maestro, y una segunda parte, que es una vez que la persona ya encuentra a ese Maestro, qué es lo que sucede, ¿no? Habréis oído hablar a veces de los sufís, que son los místicos del Islam. Y ellos tienen un proverbio que me parece que es excelente, que se refiere a la búsqueda del Maestro. Y dice: los caminos para ir hacia Dios son tantos como los alientos de los hijos de los hombres. Y creo que esto es cierto. Los hombres, las personas en general, tenemos caracteres diferentes, no somos iguales unos que otros en cuanto a la personalidad. Entonces, a veces son necesidades los de unos y los de otros que son diferentes, y los anhelos y los deseos no son iguales, y por lo tanto las satisfacciones tampoco. Entonces, cada uno puede comenzar a caminar por donde más le atraiga, donde más fácil le sea, pero al final, cualquier ruta de la que emprendamos, al final todas convergen en uno, que es el único camino, ¿eh? Sendero, cuando decimos camino sendero, no estamos hablando de un sendero como vemos a veces en las montañas, ¿no? Estamos hablando de un sendero que está dentro de nosotros. El camino se hace hacia dentro de nosotros, no es un camino externo. Y estos caminos que decimos, la literatura teosófica lo clasifica en 3 grandes divisiones. Unos les mueve el ardiente deseo de conocimiento. Son estas personas que necesitan estar cada vez aprendiendo más. No están nunca satisfechos intelectualmente, siempre quieren saber más. Como si todo fuera un rompecabezas que tienen que poner las piezas en orden, ¿no? Y que tienen una ansia tanto por aprender que no les gusta tener respuestas, preguntas no respondidas, y son aquellos que buscan y buscan, ¿no? Uno es este camino, por la búsqueda del saber. Otro camino que podría ser es el intenso amor hacia alguna persona, que simboliza para cada uno un ideal. Se trata de la lealtad y la devoción hacia ese ideal que uno tenga. Que ven en él representado, ven en él representado todo aquello que ellos quisieran incorporar en su carácter o en su persona, y les sirve como de ejemplo hasta llegar a adquirirlo de alguna manera, ¿no? Y una tercera clase sería cuando despierta un deseo a la vista de las penas del mundo. Son aquellas personas que no pueden ver sufrir a los demás, que no les duele el corazón de ver a nuestra raza lo oprimida que puede llegar a estar, los tiempos revolucionados como están. Y resuelven interiormente con toda su fuerza intentar, desde lo que pueden, modificar lo que sea modificable, contribuir a que la humanidad sufra menos, a que todo lo que esté en su alcance, remediar el sufrimiento de la persona que tengan al lado, o de la congregación que tengan al lado, o de lo que sea que esté a su vista y que él vea,
puedes entregar en alma y cuerpo a poder ayudar, allí donde se necesite, ¿no? Cualquiera de estos caminos nos va a llevar al mismo sitio, y todo depende del carácter de cada uno, y a lo que cada uno le incentiva de alguna manera. Y normalmente siempre acabamos escogiendo uno de estos caminos sin darnos cuenta, porque no es que digamos ahora voy a escoger este camino, sino que tú vas haciendo, ¿no? Y uno u otro seguro que os veis reflejado en algún que otro que de este camino. A veces se pueden seguirlos a la vez también, puedes estar ayudando a aquel necesitado y tener una ardiente necesidad de conocimiento, Pero normalmente solemos andar el que nos es más fácil, porque de alguna manera ya llevamos ese taraná dentro, ¿no? Entonces aquel que estamos oyendo, aquel que estamos empezando a descubrir o a despertar o por el que nos movemos, es el que está impregnado de alguna manera a nosotros, por lo que sea, por nuestro bagaje, por nuestras vidas anteriores, por lo que sea. Y ese nos es más fácil. Hay gente que le es más fácil la vía del conocimiento, hay gente que le es más fácil la vía del voluntariado, de la ayuda, y hay otras personas que necesitan tener un ideal a quien seguir para tener un algo, ¿no? Es indiferente el que sea. Y a veces es un gran esplendor una fe, entendiendo fe no como religión, una fe que surge a veces contra cualquier razonamiento en las profundidades de nuestro espíritu, que cree y trabaja contra toda dificultad, aún allí donde hay testimonios en contra. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de dogmatismo, estamos hablando del amor en mayúsculas, ¿no? De aquellas personas que ven ese amor o sienten ese amor en mayúsculas, no el egoísta que podemos sentir normalmente, en todo lo que ve y en todo lo que está a su alrededor. O sea, no es una visión fatalista del mundo, sino es una visión transformadora de alguna manera del mundo. Aquellos que por alguno de estos senderos han alcanzado el punto donde se sienten profundamente que deben conocer, donde sienten que deben hallar un ideal perfecto, donde advierten que deben hallar un remedio real para la pena humana, aquellos han llegado al punto en donde algo vendrá en su camino a estimular una resuelta búsqueda del Maestro. Algún incidente que a veces nos puede parecer al principio insignificante. Algunas veces es un libro que tomamos al azar y lo abrimos y empezamos a leer o a repasar otras cosas que ya habíamos leído antes, pero hay algo que nos llama la atención. Y nos llama la atención y empezamos a estudiarlo, empezamos a meditarlo, a profundizarlo y resulta que vemos cosas que antes no habíamos visto. Y eso se debe a que estamos ya en un punto en el que nuestra, digamos, entrega es mucho mayor. Estamos en un punto en que ya ahora es como que ahora ya sí, ¿no? Hasta ahora he ido buscando, he ido intentando comprender esto y lo otro, a veces me he perdido, a veces me he encontrado, pero ahora ya es una necesidad, sea del qué tipo que sea, a que yo tengo que contribuir en algo con esta humanidad y para eso yo me tengo que trabajar. Y ahora esto es en serio. Se está refiriendo a eso. También puede ser que se venga a una conferencia y que alguien haya pensado, pues mira, no tengo nada que hacer un viernes por la tarde, pues me voy para allá, que me van a charlar un rato, dice, me lo voy a pasar bien. No pasa nada tampoco. Pero entonces se está escuchando la conferencia y de golpe y porrazo hay algo que nos resuena por dentro y puede llegar a transformar mucha cosa en nuestra vida. Una simple frase que nos resuene y que nos haga entonces buscar verdaderamente esa búsqueda. O un cuadro sugestivo. Dice que las artes exaltan lo que es la parte más intuitiva. Y a veces es también como una voz. No es la voz del silencio porque no estamos en ese punto, pero sí que es una voz que parece que nos resuena a veces por dentro, que no es nadie que nos está hablando al oído, que es una voz que nosotros oímos pero que es interna. Una voz que nos está diciendo, venga, adelante, ahora sí, ¿no? Algo que
que no lo podíamos a veces explicar con palabras, ¿no? Es entre pensamiento, habla, sentimiento, emoción, es una mezcla de todo eso, de algo en nosotros, el ser que nos dice, venga, venga, ¿no? Y eso tarde o temprano surge, tarde o temprano surge. Cuando eso surge, uno ya no puede dar marcha atrás. Ya no hay marcha atrás, solamente te queda seguir para adelante porque es imposible. Es ya no puedes más que hacer que entregarte y comprometerte. De modo que tanto en uno como en otro camino que decíamos, el conocimiento viene. Y estamos hablando, por ejemplo, del conocimiento de la reencarnación y del karma, que lo que nos están explicando es las condiciones de las cosas de hoy, y que aplicado a las de mañana nos están creando de alguna manera un futuro. El conocimiento no solo resuelve el presente, sino que ayuda a la creación de un porvenir más noble. Si tenemos en cuenta estas dos leyes, la de reencarnación y karma, y sabemos que somos los constructores de nuestro presente, de nuestro futuro, lo mismo que hemos construido este presente por lo que hemos estado haciendo y sembrando en nuestros pasados, en este pasado y en anteriores, pues entonces debemos comprender que tenemos un poder enorme de construir aquello donde queramos ir, y que todo dependerá de las acciones que realizamos aquí, mientras que estamos en la vida, con los 7 cuerpos de los que formamos parte. Es el momento de poder ascender, es el momento de poder trabajarnos, de poder eliminar el karma, es en el único momento que podemos realizarlo. Cuando vengan unas razas futuras dentro de miles y miles de años, en el que la raza ya no tenga un cuerpo físico denso, sino que ya tenga un cuerpo menos y sea más sutil, que esto pasará al cabo de conforme van pasando las razas, ya no tendremos tantas posibilidades como en esta. Porque lo que cambia el karma es la acción, junto con el pensamiento y el sentimiento, pero la acción. Y la acción solamente la podemos hacer con este cuerpo físico. Se dice que al que busca se le muestra primero la teoría, dándole a conocer las verdades en las que está basado el mundo, como estas dos que hablábamos, y el conocimiento de la ley que sugiere los medios y la posibilidad del cambio. En cuanto a las otras dos verdades fundamentales que habíamos hablado en la primera conferencia, el hecho de la existencia del sendero y la existencia de aquellos que lo han hollado, o sea, los maestros, responden al corazón y a la mente del que busca con el deseo vehemente, no solo de saber, sino de ser un instrumento para ayudar al divino plan de la evolución humana. Es el santo, ese que decía. Estas leyes explican al verdadero buscador cómo puede hollar el sendero y cómo puede encontrar al maestro. Cuando sentimos esa voz interna, que es como un impulso, que nos dice despierta, levántate, busca a los grandes maestros y espera, entonces surge de nuestra boca la alegre respuesta: ya estoy dispuesto y me he levantado. Busco los maestros y no cesaré de buscarlos hasta que los halle. Ese es el compromiso. Entonces, por el conocimiento desarrollado hasta entonces, la teoría completa de la búsqueda aparecerá y sabremos cómo debemos buscar, qué debemos hacer, las condiciones que debemos aceptar en la búsqueda y la seguridad de que la ley nos recompensará con el hallazgo. A partir de ese verdadero compromiso, los maestros ayudan y nos van indicando, de momento no como una persona que está de tú a tú, pero recibimos y sabremos por dónde tenemos que ir caminando. Descubrimos en algún estudio que hay una ciencia llamada la ciencia de unión o la ciencia del yoga. Muchas personas, cuando no han oído hablar mucho de esto, la palabra yoga a veces se ha tergiversado y entendemos, a veces se entiende por yoga pues la que es la gimnasia en sí, la parte física del yoga, ¿no? Hacer una clase de yoga. Pero yoga significa mucho más que eso. Eso podría ser una parte del yoga, pero cuando nosotros aquí en Teosofía hablamos de yoga no estamos hablando de eso.
Estábamos hablando de lo que verdaderamente significa la palabra yoga, que significa unión. Es la ciencia de unión de todo en todo. Y la ciencia de unión conduce a la gran verdad que representa esta palabra. Y vemos entonces extenderse ante nosotros el principio del sendero y aprendemos las cualidades necesarias para hallarlo. Cualidades que iremos hablando durante estas conferencias. Yoga, como os decía, significa también una disciplina de vida, una forma de vivir. Esta disciplina de vida es necesaria para los que quieren aplicar las leyes para evolucionar más rápido. Las leyes ordinarias de la naturaleza, de las que nos rodean, nos van a llevar también a la evolución. Nos van a llevar a una evolución ordinaria, la propia de la raza. Lo comenté creo que también en la otra conferencia, ¿no? Si nos dejamos llevar, pues en algún momento de aquí a unos de años o cuando sea, no se sabe en qué vida, evolucionaremos y llegaremos al mismo punto todos. Pero ¿qué está en nuestra mano? Está en nuestra mano acelerar eso. ¿Y por qué acelerarlo? No para uno sentirse más importante, ni para uno sentirse, mira, yo soy más que otro, ¿no? Ni muchísimo menos. Es acelerarlo porque por esa necesidad que hablábamos antes de ayudar a otros a que también alcancen ese punto, a ayudar a que la humanidad evolucione más rápido, que todo se avance mucho más rápido. Y si todo va avanzando más rápido con nuestra ayuda, con la mía, con la tuya, con la del otro, entonces estamos ayudando entre todos a que el sufrimiento se vaya mitigando, a que las personas vayan comprendiendo. Si las personas comprenden, el sufrimiento baja, porque están comprendiendo lo que está sucediendo. Entonces hay una gran labor ahí para realizar. Y claro, esta aceleración no es una cosa fácil. Sobre todo nos está exigiendo un gran esfuerzo de cuerpo y de mente, porque es estar dispuestos a abrirnos a una cierta energía muy potente, mucho. Y para eso tenemos que tener el cuerpo y la mente preparada. Por eso necesitaremos, en un momento dado, necesitaremos a un maestro, porque si lo hiciéramos solos sería peligroso. Esta disciplina es necesaria, la disciplina que decíamos que nos exigirá, es necesaria para poder tener una voluntad suficientemente fuerte y trabajada a fin de que podamos dominar los peligros de este rápido progreso. Porque se trata de hacer en breve espacio de tiempo lo que nuestra raza tardará cientos y miles de años en alcanzar. Por eso debemos preparar un cuerpo que no está preparado ahora, una mente que no está ejercitada para esta enorme tarea. Cuando de la teoría pasemos al principio de la práctica, cuando del estudio, como podemos estudiar una ciencia en cualquier libro de texto, pasemos a lo que se dice experimentos de laboratorio, y los experimentos de laboratorio son las experiencias de nuestra vida, ir poniendo lo que ya sabemos, la teoría, que casi todos sabemos mucha teoría, irla poniendo ya en práctica. A poco no se exige de grandes cosas, las pequeñas cosas, pero que sí que verdaderamente las pongamos en práctica. Necesitaríamos un guía, como decía, un maestro. No podemos hacerlo solos porque conlleva afrontar peligros que la gran mayoría de la raza desconoce. Una de las restricciones que se nos impone, si queremos seguir esta senda, es la de no tomar bebidas alcohólicas. Y ahora os explico por qué. Cuando se comienza la práctica de buscar el camino que conduce al maestro, parte de esa práctica es lo que se llama meditación. Es la vía. Una meditación concentrada, definida, pensando intensamente en una línea determinada para estimular y desarrollar nuestros órganos. Los órganos que ahora son rudimentarios y órganos que no se desarrollarán en el hombre ordinario en el curso corriente de la evolución durante un tiempo considerable. Entonces, si tenemos que desarrollar estos órganos, que ahora os hablaré de cuáles son, indudablemente tenemos que prepararnos, porque corremos el riesgo hay gente que se ha vuelto loca, no ha podido afrontarse de un propósito y se ha vuelto loca.
y se ha quedado cogida ahí en un campo astral bueno, como los esquizofrénicos. Es peligroso según qué cosas hagamos, si las hacemos solos. Estos órganos que hablaba están en el cerebro físico. Cuando comenzamos deliberadamente a apresurar nuestra evolución, estos órganos pasan de tener una condición primaria a la actividad por la que se convierten en el puente entre los mundos físico y astral, llegando a producir ciertas vibraciones al que el resto de los cerebros no responden normalmente. Nuestro cerebro físico se despierta más. Sabéis que tenemos un potente cerebro físico, y la ciencia ya lo dice hace mucho tiempo que tenemos despierta solamente una cierta parte mínima de todo lo que puede abarcar, ¿no? Bueno, aquí lo estamos abriendo de alguna manera. Si acrecentamos el flujo de sangre a los órganos que son literalmente esos puentes de comunicación, si estimulamos los pequeños vasos que los alimentan, provocaremos el peligro de una inflamación mucho mayor si estos órganos se hallan todavía sufriendo el más leve envenenamiento alcohólico. Por eso es el hecho de no beber alcohol. El alcohol tiene el poder de enturbiar. Y enturbiarnos, si tenemos ya una mente que es la loca de la casa y enturbiamos más aquello que queremos potenciar, pues indudablemente el alcohol sería una de las cosas que tendríamos que quitar en esta vida. Otra exigencia es la de dejar de alimentarnos de carne bajo todas sus formas. Este tipo de alimentación tiende lentamente a hacer que el cuerpo sea más grosero. Nuestro cuerpo físico y el resto, Y la intención del estudiante del yoga es tener un cuerpo que sea muy fuerte y muy resistente, pero que al mismo tiempo sea muy sensitivo y las vibraciones de los mundos más sutiles. A estos mundos sutiles habremos de llegar mediante nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro también, y para ello habremos de formarlos, y esta formación depende de la clase de alimento que tomemos. Dejando a un lado las cuestiones que no son menos importantes del sentimiento hacia los animales, de la indiferencia hacia el dolor, y tomando solo como consideración los resultados físicos, encontraremos que aunque nuestros nervios y nuestro cerebro estén preparados, las vibraciones de materia más sutil a las que estamos invitando a venir tenderán a desorganizar a ambos, al sistema nervioso y al cerebro, y a exponernos a desórdenes nerviosos y a varias formas de histerismo. Nos parece parece a veces hay personas que son muy cárnicas, que son muy de la carne, y dice, ¿cómo puede ser que yo me coma un bistec y me cause a mí estas cosas? Pues sí, te estás comiendo un ser que tiene también un sistema nervioso y que ha tenido unas sensaciones y unas emociones y toda una serie de cosas cuando lo estaban matando, cuando lo estaban cuidando, depende de cómo. Entonces, todo eso está impregnado en el tejido nervioso de la propia carne y en la parte sutil de esta carne. Y todo eso lo estamos ingiriendo nosotros. Entonces, ¿qué nos estamos volviendo? ¿Más groseros o más sutiles? La respuesta es obvia. Con esta comida nos volvemos más groseros. No pasa nada a la gente que coma carne, pero si alguno de nosotros queremos empezar a hollar el principio del sendero, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que dejar cosas atrás. La tosicera dice es malo, tienes que dejar todos de comer carne, no. Pero el que quiera avanzar, si quiere avanzar, sí que lo tiene que dejar. Hay ciertas condiciones para hollar la primera parte del sendero, a las que los católicos romanos denominan el sendero de la iniciación, y los hindúes y los budistas llaman probatorio o preparatorio. Estas condiciones son 4. La primera es poder discernir entre lo ilusorio y lo real. Debemos aprender a distinguir en cada caso y en cada persona a nuestro alrededor el elemento permanente y el no permanente, entre la superficie y el contenido, como si fuera entre lo eterno y lo transitorio. El discernimiento es una de las principales cosas que tenemos que ir entrenando.
poder comprender que todo esto es una obra de teatro y que nosotros somos actores y un actor diferente en cada vida, pero que nosotros no somos ese actor. Nosotros somos mucho más que eso, somos un ser divino y tenemos que saber que el otro que está delante nuestro también forma parte de ese ser divino. Entonces, aprender a cultivar la sensibilidad para ver y traspasar más allá de la personalidad nuestra y del que tenemos al lado, con el que hablamos, con el que conversamos. Saber que las cosas que le estamos dando tanta importancia, a este coche que les damos tanta importancia, a esta casa, a estos viajes, no sé, lo que sea, no es que sean malos, pero son deseos y son cosas completamente materiales que es que se van a ir. Tengamos presente que contra más cosas materiales tengamos, el dolor a la pérdida será mayor. Y tarde o temprano van a desaparecer. Y no solamente las cosas, los seres queridos también van a desaparecer. Porque nosotros, la personalidad forma parte de lo que decimos Maya, de la ilusión. Entonces tenemos que discernir sobre estas cosas de vez en cuando, ¿no? Y estar preparados. La segunda condición es la llamada tranquilidad de espíritu o pérdida de deseos. La ausencia de deseos, el desapego por lo pasajero inmudable y la concentración en lo eterno, en aquello que es. También por lo que decía ahora, está muy ligado una cosa con la otra. Contra más deseemos y más apegados estemos a algo, más nos los vamos a sentir cuando ese algo desaparezca y desaparecerá. Incluso apego a las cosas que nos parecen más importantes en nuestras vidas, a nuestros hijos. A nuestros hijos los tenemos que querer muchísimo, con muchísimo amor. Pero a todos los tenemos que querer con muchísimo amor. Porque nuestros hijos, Tarragó lo ha dicho muchas veces, Josep, los hijos no son nuestros. No son propiedad nuestra. Los hijos son unas almas que hemos contribuido a traer a este mundo. Y tenemos que ayudarles en el principio de esa alma hasta que esa alma es independiente, de la mejor manera que sabemos. Pero es un alma independiente, que ha venido también a experimentar igual que ha venido nuestra alma. Entonces, hasta ese desapego. Imaginaos hasta dónde llega. La tercera condición está formada por las 6 joyas o cualidades mentales que debemos adquirir. La primera es el dominio de la mente. Poder fijarla sólidamente en una sola cosa para extraer todo el contenido de ella y usarla como un instrumento en la formación del carácter. Por eso en la meditación, a las personas que empiezan, se les recomienda que utilicen la meditación muchas veces con semilla. Si yo me concentro en esto, en mi meditación, con los ojos abiertos, empiezo la primera vez que hago meditación, he de intentar concentrarme en esto. Cuando la mente se mira a muchísimas cosas, lo que tengo que hacer después, a lo que mañana haré, a lo que mira ahora me pica aquí, o esto ahora parece que me empieza el dolor de cabeza, nos va a decir de todo. Pero cuando nosotros veamos que nos hemos ido, nos tenemos que volver a concentrar aquí. Entonces, intentar en la meditación, lo que más se tiene que trabajar, lo que mucha gente llama meditación y no es tal, es la concentración. Porque meditar es un paso más allá de la concentración. Y lo primero que tenemos que trabajar, cuando decimos que nos sentamos a meditar, es llegar a poder concentrar nuestra mente en una sola cosa. Al principio puede ser un objeto, y siempre volver a ese objeto, una llama, unas cerillas, un objeto que sea, una vela. Cuando eso ya lo tengamos más trabajado, puede ser en una idea, en una cualidad. Cuando la mente se vaya, volvemos a eso. Pero es ir entrenando para que solamente tenga un flujo de energía, para que todo el poder que nuestra mente tiene, que tiene mucho, esté enfocada hacia solamente un aspecto cuando así lo necesitemos. Y que no sea ella la que manda en nosotros. Porque nuestra mente es el instrumento por el que podemos formarnos y reformarnos. Como el escultor que saca, como aquel que saca el mármol, un trozo de mármol, se saca de dentro una gran escultura. Pero la escultura, los escultores dicen que la figura ya está para adentro.
ellos ya la habían visto. Y entonces, de acuerdo a eso, van quitando el mármol que sobra y sale la escultura. Pues de esto se trata de lo mismo. El hombre que quiere crear de tosco mármol de la propia naturaleza la imagen perfecta de lo divino. La segunda y tercera cualidad mental son el dominio de la acción y la gran virtud de la tolerancia. Se requiere una amplia tolerancia, que nace del reconocimiento del espíritu en el corazón de cada uno. Lo he comentado antes también. En general, somos muy poco tolerantes. Y la tolerancia y la paciencia van muy juntas. Y decimos que somos buscadores y que somos muy espirituales. Hoy en día mucha gente dice que es muy espiritual, pero yo creo que muchas veces no saben ni lo que significa ser espiritual. Porque si lo supieran verdaderamente, sus vidas serían de otra manera, ¿no? Ser espiritual no solamente pensar en algo divino o leer un libro que parece que nos llena por dentro. Ser espiritual quiere decir llevar una vida de acuerdo a tu coherente, de acuerdo a lo que tú sientes y piensas, ¿no? Y nos habla de ofrecer a otros lo que creemos que es verdadero. Pero no sentir ni cólera, esto es importante, no sentir ni cólera ni irritación si esa verdad aún no es verdadera para otros. No se trata de imponer nuestra opinión. No se trata que porque nosotros pensemos que tenemos ya un atisbo de la verdad, porque la verdad no solamente es una, y para todos es la misma verdad, pero que nosotros a lo mejor hemos empezado a hollarla, o nos creemos que hemos empezado a hollarla, y entonces hacemos decretos. Y hablamos con cualquiera y nos entusiasmamos tantos que damos discursos. Y hoy sí, mira, porque lo que tienes que hacer es esto, porque es que yo, mira, lo he averiguado, y no, es que la verdad es esto. No se trata de eso, porque si alguien te pide el consejo, está bien que se lo puedas dar. Pero si la otra persona no está en el mismo punto en el que tú estás, o no ha tenido las experiencias por las que tú has atravesado, que te han llegado al punto donde estás, por mucho que tú le digas, nunca jamás ella va a poder ponerse en tus zapatos, ni tú en los zapatos de ella. Entonces, lo más seguro es que hay personas que hasta son irónicas y se ríen, o esto está loco, tú estás en una secta, o tú, cuántas cosas, ¿no?, de este tipo. Pero eso no nos tiene que afligir, ni nos tiene que hacer enfadar, nada, para nada. Nosotros tenemos que intentar ser coherentes y parte de la coherencia es intentar estar siempre con una cierta serenidad. Eso es una parte importante si estamos diciendo que somos seres espirituales. Mantener esa serenidad ante decimos nosotros, ante los piropos, por decirlo de alguna manera. El halago y el vituperio, gracias. Serenidad. Es importante recordar que la verdad no es verdad para uno hasta que él la ve y la abraza por sí mismo. Estas cosas se tienen que sentir. Nadie te las puede explicar. Yo os puedo aquí explicar una serie de cosas que he averiguado y que a lo mejor parte estoy poniendo en mi vida. Pero si vosotros no lo hacéis, no forma parte de vosotros. Solamente depende de vosotros que vengáis a una serie de conferencias o leáis unos libros y luego vuestra vida continúa igual o no. También depende de vosotros que digáis, bueno, me están ofreciendo una herramienta, voy a empezar por la primera herramienta, voy a empezar a ver qué puedo hacer. Y no me castigo cuando me equivoco, porque me voy a equivocar, pero no pasa nada, estoy intentándolo. No es con argumentos, sino con reconocimiento de reconocer, con lo que el espíritu en el hombre encuentra la verdad sin velo. No es posible reconocer la verdad mientras se tenga una venda en los ojos. Y actualmente aún hay mucha gente con venda en los ojos. Y hasta que ellos por sí mismos no se quiten esa venda, no le vamos a hacer ver algo que no ven. Eso es lo que la tolerancia significa. Conservar la verdad que hemos reconocido, queriendo compartirla, pero rehusando imponerla. Se necesita también fe. Fe en el Dios que está dentro de nosotros, entendiendo a Dios como energía, como Dios, como el Supremo, como lo que le quieras decir. No estamos hablando de un Dios antropomórfico,
no estamos hablando del Dios de la religión, ¿eh? En el Maestro, fe en el Maestro, fe en la vida única de la que todos somos manifestaciones, fe exenta de toda posible duda. Y no porque nadie te lo haya dicho, sino porque hay algo en ti que dices, es que esto es verdad. Es que esto yo sé que es verdad, y no es porque ni me hayan convencido, ni porque me lo hayan dicho, ni por nada. Yo siento que esto es así. También se necesita equilibrio. La transmutación de excitación y pasión en voluntad. El poder de permanecer sereno mientras todo alrededor está en conmoción. Nadie tiene el poder de alterarnos. Nadie tiene ese poder. Solo nosotros nos alteramos. Y nosotros somos los que tenemos el poder de que alguien nos altere o no nos altere. Y solamente es una acción propia nuestra. La sexta de estas joyas de la mente es el deseo de liberación. La voluntad de conseguirla para poder ayudar. La cuarta condición para hallar la primera parte del sendero es la paciencia. El poder capaz de sostenernos sin perder el camino. De poder hacer frente a todo sin retroceder nunca ante la dificultad o el peligro. Que no conoce el desaliento ni admite la desesperación. Que nos da la seguridad de que la verdad se puede hallar y nos ayuda a encontrarla. La paciencia. Se dice que en el camino espiritual las prisas son malas. No necesitamos hacerlo todo en una sola vida. Porque ¿quién es el que lo quiere hacer en una sola vida? ¿Quién es el que quiere correr? ¿El ser es el que quiere correr? El que quiere correr es la personalidad. El ser quiere avanzar, claro que quieren que esta personalidad le haga caso. Pero no desde esa parte de prisas, de querer avanzar, eso es la personalidad, eso es el carácter. Y se tiene que tener paciencia, y más vale ir con pasos lentos pero firmes, que corriendo mucho, perdernos y luego para volver a retomar donde lo habíamos dejado nos cuesta muchísimo más. Estas son las cualidades a las que debemos aspirar. Y una vez que las conocemos, debemos comenzar a trabajar en ellas y a desarrollarlas. Pero nos podíamos preguntar, ¿y cómo empezamos? ¿Cómo empiezo a trabajarlas? Ahora sabemos la teoría, qué es lo que se tiene que trabajar, y ahora cómo empiezo. Y como ya os había dicho, el medio para trabajarlas por excelencia es la profunda meditación y también su práctica en la vida. No hay otra. Es buscar momentos de estar a solas con nosotros mismos. La meditación es un pensamiento concentrado, y el pensamiento concentrado es nuestro único instrumento cuando estamos reformándonos. Meditar quiere decir que nuestra voluntad por un momento se aleja del mundo. Estamos enfocando a algo que no tiene que ver con el mundo externo. Al principio, no por mucho tiempo, porque no podemos aguantar, nos crea un cierto esfuerzo. Pero ni que sean 5 minutos cada día. Más vale 5 minutos cada día que cada 4 días 2 horas. Me lo invento, porque 2 horas es difícil, no sé qué es un dolor. Pero más vale eso, cada día un poquito. Que una vez, ahora mira, hoy me pongo. Eso no crea la rutina. Y la rutina como la habilidad ya introducida dentro de nuestro propio hacer. En ese momento estamos dentro de nosotros mismos, en el sagrario de los sagrarios que hay dentro de nosotros, y allí en el silencio podemos escuchar la voz del ego. Solo ahí podemos escuchar esa voz. Si estamos inmersos en las cosas del mundo no podremos. Por ahí la importancia tan grande de que a veces oímos muchas personas, y yo hace tiempo lo decía mucho, es que no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo, tengo tantas cosas por hacer que no tengo tiempo. Sí, seguro que tenemos tiempo. Es cuestión de organizarse y de quitarse cosas que nos hacen perder el tiempo. Y muchas veces, inconscientemente durante el día, hacemos muchas cosas que nos hacen perder el tiempo. Antes estamos mirando la televisión
con cosas que ni nos interesan. ¿Y por qué no nos ponemos a meditar? Muchas cosas, perdemos el tiempo con muchas cosas. Y esos espacios de tiempo es la diferencia para marcar una vida completamente distinta. A mí eso es importante, mucho más importante que todo lo otro que tenemos que hacer. Y cuando nos hemos aislado del mundo externo, entonces tenemos que reducir a nuestra mente, siempre errante e inquieta, y la fijamos en una sola idea. Podemos fijar nuestra mente, por ejemplo, en la primera de las cualidades, la más difícil bajo muchos puntos de vista, que es el discernimiento. Comenzamos pensando, por ejemplo, que hay mucho en nosotros que cambia, que no es permanente. Eso lo podemos hacer en meditación. Nos vamos diciendo a nosotros mismos, nuestro cuerpo cambia, mis emociones cambian, mis ideas cambian. Por tanto, si todo esto cambia, pertenece a lo irreal, porque estamos diciendo que lo único que permanece siempre es lo real. Por lo tanto, yo no soy todo esto. Entonces, eso es bueno irlo diciéndonos a nosotros en nuestro espacio de meditación. También podemos hacerlo prescindiendo de un sentido. Por ejemplo, prescindimos del sentido de la vista. Y tratar de estar en el mundo como si no tuviéramos este sentido. Nos imaginamos, estamos en meditación, nos imaginamos a nosotros en el mundo, haciendo lo que normalmente hacemos, pero sin el sentido de la vista, o la del oído, o de cualquier sentido. Entonces nos daremos cuenta que continuaremos existiendo. No dejamos de existir porque no tengamos un sentido. Todo el resto de nosotros continúa existiendo, no desaparece. Por lo tanto, no somos los sentidos. Si lo hacemos con una emoción, nos pasará lo mismo. Si prescindimos de una emoción, por ejemplo, no sé, la emoción que quieras, no he puesto aquí ninguna de ejemplo, pero bueno, la emoción que cada uno piense que tenga que trabajarse más. Y esa emoción la quitamos intentamos quitarla de nuestra personalidad y ver cómo viviríamos sin esa emoción. Viviríamos distinto, pero continuaremos viviendo, ¿no? No desapareceríamos si hay una de las emociones que no tenemos. Por lo tanto, no somos las emociones. Si vamos quitando cosas y continuamos existiendo, quiere decir que esas cosas que quitamos no lo somos nosotros. No somos el cuerpo físico, no somos las emociones, no somos el pensamiento. Entonces, ¿quién somos? Es la gran pregunta. ¿Quién soy yo? Yo soy ese ser que eres tú. Porque no existe tú y yo, somos un único ser que lo engloba todo. Y parte de ese ser está en la cueva etérica del corazón. Está aquí. Por eso en meditación muchas veces es muy bueno prestar atención a la parte del corazón, no corazón físico, sino a esta parte, porque es la cueva crística, donde se dice que es esotérica, se dice que es la cueva del alma. Pues hacer meditaciones sobre el corazón os ayuda a adelantar mucho. Pero para eso tenéis que tener una mente ya un poco trabajada en el sentido que la podáis, claro, poner en una sola idea para trabajar desde el corazón. Si no, se os oirá continuamente. Entonces es ir trabajando poco a poco, primero la mente. Y continuamos así, aislando parte tras parte hasta que parezca que nada queda, porque encontraremos que todo es variable. Y busquemos entonces lo real, lo que no cambia. Entonces se percibe como un vacío donde lo irreal ha desaparecido, donde se ha desvanecido lo mudable. A veces dicen, es que a veces, una persona me dijo no hace mucho, es que claro, empiezo a meditar sobre todo lo que no soy y al final me queda como una especie de vacío. Pero ese vacío no es un vacío absoluto. Es un vacío que tienes que sentir para luego poder darte cuenta que es un vacío completo.
es verdaderamente donde reside todo lo espiritual, donde ya no existe nada de materia y todo lo que hay es espiritual. Entonces primero sentimos como un vacío porque se ha quitado toda esa parte más grosera. Y como siempre nos hemos identificado con eso, parece que como que existe un vacío. Pero cuando uno llega a ese punto, en la teosofía se asegura que todo es bien. Que todo llega, que todos vendrán. En este vacío surge de nosotros la más elevada conciencia. Lo inmortal, lo inmutable, lo eterno, la voluntad de la que nuestros deseos son su reflejo en el mundo inferior. La sabiduría de la que nuestros pensamientos son imágenes en el mundo físico. La actividad de la que nuestras acciones son un reflejo en ese mundo interior. O sea, de ese vacío que podíamos pensar en algún momento, nace todo, pero de una forma totalmente diferente. Y no es que nazca, porque siempre lo ha sido, sino que por fin se puede ver, porque hemos quitado todas esas capas que lo tapaban. Por la meditación adquiriremos el conocimiento de que somos eternos y que todas las cosas variables son solo imperfectos reflejos de nuestro ego real. Fuera de esta tranquila meditación, entramos de nuevo en nuestro mundo externo de imperfectas imágenes, pero viviendo en lo eterno mientras estamos ocupados en este mundo exterior, porque sabemos que estamos tratando solo con reflejos, pero con reflejos que son de vital importancia para edificar el carácter y para ayudar a los demás. Cuando vamos asiduamente haciendo estos tipos de trabajos en la meditación, llega un momento que te vas adquiriendo tanto esta observación, esta reflexión interna, que luego puedes ir por la vida en el mundo externo, que es lo que está diciendo, en actitud meditativa, que es lo que al final se quiere lograr. Se empieza con una meditación sentado, pero llegaremos a un punto en el que toda nuestra vida, hagamos lo que hagamos, pensemos lo que estamos pensando, lo que sea, lo estaremos haciendo con actitud meditativa. ¿Y qué es con actitud meditativa? Sin perder nuestro centro. Poder ser capaces de hacer una acción, de una emoción, de un pensamiento desde nuestro centro. Y eso es ir con una actitud meditativa, prestando atención a todo, al aire que respiramos, al olor de las flores cuando pasamos, a ver en la primavera, a lo que nos está diciendo sin palabras nuestro compañero, a todo. Y entonces nos damos cuenta de la cantidad de vida que nos perdemos en todo lo que entonces observamos. Vivimos lo que hemos aprendido, permaneciendo en la luz que se ha aprendido en nosotros, y amamos con el amor que surge del amor a lo real, convirtiéndonos en un verdadero trabajador espiritual. Las cosas que no la tienen han perdido importancia. Nos hemos quitado una mochila de encima, muchos quebraderos de cabeza que nos montamos nosotros con cosas que realmente no tienen importancia y nos preocupamos muchísimas veces. La palabra preocupar es ocuparse antes de tiempo. Es preocupar. ¿Y cuánta energía perdemos en el preocupar? Meditar para trabajar. Alzar la luz para llevarla al mundo. Aprender la sabiduría para usarla entre los hombres. Realizar la recta actividad para dirigir los pasos rectamente. Así es como el hombre busca, deseando encontrar al maestro. Así es como le ofrece el trabajo que sea capaz de prestar y trabaja con el deseo vehemente de encontrarle para así servirle mejor. Pero el maestro ya hace tiempo que nos está observando si estamos haciendo esto. Aquí decimos muchas veces que somos todos como unas llamitas pequeñitas, todas las personas, y cuando empezamos a trabajar a estos niveles la llama es un poco más grande. Y el maestro ya hace tiempo que va mirando, es un símil, ¿eh? Esta llama está más crecida, tiene más fuerza, vamos a ver qué. Y entonces el maestro se fija en nosotros, mucho antes que nosotros hayamos tenido ya la necesidad de poderlo encontrar. Por eso se dice que no eres tú que encuentras al maestro, sino que es el maestro el que te encuentra a ti.
Después de esa larga búsqueda veremos brotar en nuestra parcial oscuridad la luz que es real. Y llega el momento donde el Maestro se encontrará con cada uno de nosotros, donde verdaderamente nuestros pies hollarán el sendero probatorio para el que hemos estado preparándonos durante la búsqueda. Y hasta ahora hemos estado buscándole. Entonces, ¿cuándo llega el momento en que le encontramos? Se dice que cuando el hombre se ha distinguido suficientemente por su servicio, por adquirir y aceptar los puntos de vista teóricos que se han ido explicando hasta ahora, encuentra a su maestro, o mejor dicho, su maestro le encuentra a él. Hasta que no llegues a ese punto, no podemos pretender que un maestro se fije en nosotros. No puede perder el tiempo en estas cosas. Una personalidad que va a morir a lo largo o a lo corto. Durante todo el tiempo de esta lucha, el maestro ha estado vigilando su progreso. Durante muchas vidas en el pasado ha estado bajo esa misma influencia, que ahora viene a ser la influencia dominante en su vida. Él ha alcanzado el punto en donde un maestro en particular lo elige como discípulo y lo toma a su cargo para prepararlo para la primera iniciación. Ahora es el momento de tejer firmemente el lazo que no puede romperse, la ligadura individual y distintiva entre el hombre que está todavía fuera del sendero y el uno que se halla en su cima, una ligadura que nada puede romperse. El hombre no puede ya nunca desligarse enteramente ni quedar apartado del sendero. Estamos en el preparatorio, aún no estamos en el sendero. Estamos ante la puerta del sendero, aún no hemos puesto el primer paso. El lazo de unión está allí tejido y anudado por el maestro, y no hay poder en todo el universo que pueda romper lo que el maestro hizo. Él convoca al hombre a su presencia, no en el cuerpo físico, naturalmente, sino en el cuerpo astral. Todo esto pasa en el cuerpo astral. Muchas veces la persona es mientras que la persona está durmiendo. Sabes que cuando dormimos nos vamos a nuestro cuerpo astral. Lo que pasa es que no tenemos la conciencia puesta en nuestro cuerpo astral y muchas veces cuando volvemos y nos despertamos, a veces no nos acordamos de lo que hemos soñado, ¿no? Pero es en ese momento cuando el maestro lo llamará a que venga y a hablar con él, ¿no? Ya que mucho antes de esto el hombre ha aprendido cuando su cuerpo duerme a trabajar activamente en el mundo invisible a los ojos carnales, en lo que es llamado el cuerpo astral, que es, recordémoslo, el más bajo de los cuerpos invisibles sobre el físico, un cuerpo más sutil en el que recibe las invitaciones del maestro para entrar en su presencia física y ponerse cara a cara con él y oír sus palabras. Entonces el maestro coloca al hombre en lo que se llama prueba. Esta consiste en tejer el lazo de unión que comentaba y enviarlo nuevamente al mundo exterior para ver cómo empleará su vida, cómo se comportará en sus pruebas, en cuáles debe demostrar fuerza y en cuáles debilidad, para experimentar hasta dónde la fuerza permite trabajar rápidamente fuera del karma que puede existir todavía. El maestro te dice, cuando llega ese momento, muy bien, veo que has trabajado, veo que tienes una firme propósito de querer entrar en el sendero y poder ayudar a los demás. Bueno, pues ahora te voy a probar. Y las pruebas normalmente no son fáciles, para ver si tienes la suficiente fortaleza como para poder llevarlas a cabo. El discípulo se vuelve un discípulo a prueba, sintiendo una nueva energía tras de sí, un nuevo poder que lo envuelve, porque esto sí, queda impregnado de parte de la energía del maestro. Entonces, su forma de afrontar las cosas es como si estuviera ayudado con una energía extra, como una energía que le acá decimos impenta, que le empuja, ¿no? Conociendo, aunque no pueda recordar, como que alguna cosa le ha cubrido en el plano interno de su ser, porque la fuerza del maestro le influye,
La bendición del maestro está sobre él. La mano del maestro está extendida bendiciéndole y así soporta su prueba en el mundo de los hombres. Tiene ayuda. Rápida o lenta, según lleve las pruebas, llega a otra invitación una vez el maestro ve que ha adquirido en un considerable grado las cualidades que son necesarias y necesita ya una enseñanza más profunda para que pueda aplicar más eficazmente sus conocimientos a la vida. Nuevamente es llamado por el maestro y entonces éste le acepta como discípulo. Ya no está como discípulo a prueba porque ha pasado las pruebas. Ahora ya lo acepta como discípulo. Aprobado y aceptado. No ya bajo aquella prueba en el mundo externo, sino ahora para tener su conciencia, eso es importante, su conciencia confundida con la conciencia del maestro. Imaginaos si el maestro ha de estar seguro para que las dos conciencias estén fundidas en una. El maestro no se arriesgaría a fundirse con una conciencia como la que podemos tener nosotros ahora aún aquí. No pueden mezclarse con según qué energías. O sea, hasta tal punto ha demostrado ese discípulo que tiene el suficientemente energía y poder sobre sí mismo como para afrontar lo que le venga, como para que aceptar que forme una parte de él. Por lo tanto, el discípulo siente mucho más claramente la presencia del maestro en su vida y sobre todo en su pensamiento. Es muy frecuente en este punto que se dé al joven discípulo una especial enseñanza iluminadora para que le ayude en su camino. Esta podemos leerla si alguien está interesado en el pequeño libro que se llama Los pies del maestro. Eso se le dio a un discípulo que en su día era Krishnamurti, con 17 añitos. El maestro se lo dio en sueños, de esta manera que estoy describiendo. Y ahí le dijo una serie de cosas que tenía que trabajar. Como decía, ahora se exige que las cualidades antes mencionadas en la búsqueda del maestro estén mucho más integradas en el discípulo. Entonces ahora ya es otro paso más. Entonces las cualidades de las que hemos hablado antes han de estar ahora holladas y trabajadas en más profundidad. Siempre van a ser las mismas, pero trabajadas en mucho más profundidad que antes. Cuando decimos avanzar, estamos haciendo avanzar en lo profundo. Vamos a ver qué se pide de ellas. La primera de las cualidades que decíamos era el discernimiento entre lo real y lo real. Mientras que eres a prueba, lo que se te pide es esto. Pero ahora el maestro hace una gran división del total de la raza humana. Dice que hay dos clases de hombres en el mundo: los que poseen el conocimiento y los que no lo poseen. Los que saben y los que no saben. Sin que eso significa que unos son mejores que otros, ¿eh? Y se diría que los que saben, refiriéndose a los que saben la verdad, lo que es real. No lo ha aprendido en las universidades, no se está refiriendo a ese saber, ¿eh? La segunda clase, como es natural, comprende la gran mayoría de la especie humana, ya que hay pocos que estén hollando aquel estrecho sendero. Y los primeros son los que poseen el conocimiento de la voluntad divina en la evolución y el deseo de cooperar con esa voluntad para ayudar. La característica de los que saben es reconocer que el mundo está guiado hacia una más alta y noble evolución. Reconocer que cada niño, joven o viejo, perezoso o activo en su progreso, sigue adelante o bajo el impulso del plan divino y puede ser ayudado o dificultado en su trabajo. Reconocer el plan y tratar de vivir de acuerdo a él, hacer de la propia voluntad parte de la voluntad divina, única voluntad verdadera que existe. Aplicando este conocimiento a la práctica, el discernimiento puede trabajar en la vida no solo entre lo real y lo no real, como decíamos al principio, sino entre todas aquellas muchas cosas en las que hay más o menos de lo real, en las que puede percibirse la esencia de lo real. Es una percepción más sutil. Así ha de distinguir entre lo real y lo irreal en religión, prescindiendo del conjunto de las formas, admitiendo completamente que éstas tengan valor para quienes las necesitan,
pero sabiendo que todas ellas marcan un solo camino, el camino del hombre hacia la perfección. Él ya no necesita de las formas de la religión, él ya no necesita de los dogmas, pero respeta a aquellos que aún lo necesitan. El ocultista no debe de mirar nunca desdeñosamente las formas, pero debe reconocer que éstas son muchas. Mas la sabiduría es solo una, que la sabiduría es alimento del alma, mientras que las formas son solo para la educación del cuerpo. Debe también aprender a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es verdad y lo que no es verdad. El hombre que dirige su pensamiento hacia la verdad y rehúye lo falso, nunca atribuirá a otro hombre un motivo que sea dañino o oculto tras una acción externa. Aquí viene una cosa que me gustaría hacerle bastante hincapié, que a veces inconscientemente está muy instaurado en nuestra sociedad y seguramente que en muchos de nosotros. Nos dice, él no puede ver el motivo que tenga el hombre, ni posee el derecho de juzgar lo que no sabe, sobre todo como el maestro nos dice, porque puede atribuir un motivo erróneo y eso puede violar la ley de la verdad. Es el juzgar, el hablar de otro, el dar por hecho cosas. Si un hombre, aquí entrará ahora el poder que tiene el pensamiento de lo que estamos diciendo, Si un hombre habla coléricamente, quien oiga sus palabras puede pensar que el ofensor desea herirle o dañarle, si alguien nos habla de este modo, y ve un motivo perverso tras las palabras ofensivas. Podemos verlo así, que nos está ofendiendo. Pero puede ser que ese hombre haya tenido un mal día, puede ser que esté pasando unas dificultades económicas increíbles, puede ser que se le haya muerto a alguien querido hace poco. Y eso le ha provocado una frustración que hace que nos responda de esa manera. Y es solamente porque está bajo una tensión determinada. Por lo tanto, no debemos dejar por hecho que nos está insultando a nosotros o que nos está diciendo algo para que nos hiera, porque hay mucho otro trasfondo ahí. Debe también discernir no solo entre lo justo y lo injusto, pues para que el ocultista no hay elección entre lo uno y lo otro, desde el momento en que está comprometido a obrar bien a toda costa y a cambio de todo sacrificio. Él no puede, como algunos harían, dudar entre la senda que es una con lo divino y la que se dirige en sentido contrario. Para el ocultista no hay excusa ni se desvía de la línea de lo justo. Él debe seguirla con más ardor, con más rigidez y perfección que los hombres que están viviendo en el mundo externo. No solamente debe distinguir entre lo recto y lo no recto, sino entre lo que es más o menos importante. Algunas veces surge una cuestión de relativa importancia, y debe recordar siempre, cuando esto suceda, que el servir la divina voluntad y seguir la dirección marcada por el Maestro es la cosa más importante de la vida. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás puede romperse con tal de que esto quede cumplido, porque esto marca el sendero del deber más importante, y como él lo sigue, rinde a la humanidad el servicio más grande de que es capaz. Y como todos estamos dentro de la humanidad y está haciendo el bien a todos. También en esta distinción entre lo esencial y lo no esencial, debe mostrar una benévola amabilidad en todos los asuntos secundarios. Es bueno ceder en cosas pequeñas que carecen de importancia, para poder permanecer firme en aquellas que la tienen. Refrenar la obstinación, que a veces conservamos de muchas vidas, de otras muchas vidas, y arrastramos una cierta violencia, ¿no? Y la podemos sacar a través de esa obstinación que a veces demostramos, para no correr el peligro de excedernos alguna vez en nuestra práctica. No es cuestión de excedernos en la práctica, eso ya lo habíamos dicho también. Se trata de comentar si alguien nos lo pide, pero nuestra vida es nuestra, nosotros estamos haciendo lo que hemos decidido hacer y el otro es libre para hacer lo que él considere. Seguir siempre el punto medio. También debe aprender a discernir entre el deber de ayudar y el deseo de dominar.
Hay muchos que están siempre mezclándose en las acciones de los demás y como deseando salvar las almas de los otros en vez de atender a la propia. Muchas veces es un escape. Es importante tener como regla que aunque podamos ofrecer ayuda, no debemos nunca examinar al otro, salvo que en aquellos casos en que esté en nuestra mano el poder guiarlo. Debemos examinar, se está refiriendo a decir, claro, es que tú eres así, 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 y claro, tú haces esto porque esto. ¿Quién somos nosotros para decir eso? La segunda cualidad consiste en el desapego, en no estar atado a deseos y pasiones. Esto más o menos es fácil en las formas más groseras del deseo. Cuando una vez se ha despertado el gran deseo de hollar el sendero, cuando ya estamos en este punto, las cosas que son efímeras pierden su atracción. Es verdad que muchas de las cosas ya no nos atraen. Aquellas cosas que se han visto que son pasajeras tienden poco a poco tienden el poder para retener al hombre, privándolo de avanzar rápidamente hacia la perfección. En una antigua escritura hindú se dice que el deseo por los objetos de los sentidos desaparece cuando se ha visto una vez al Supremo. Una vez se haya puesto la mirada en la maravillosa belleza y perfección de un maestro y la irradiación de su carácter, solo queda el anhelo de ser en alguna muy pequeña escala su imagen, su mensajero entre los hombres. Entonces, a todo aquello que le habíamos dado tanta importancia, cuando lleguemos a este punto, ya habrá desaparecido. Pero hay deseos que son más sutiles, en los que incluso en este punto del discipulado se puede tropezar, como es el deseo de ver el resultado de la propia obra. Puede que trabajemos con todo nuestro corazón y con todo nuestro potencial, consagrando nuestra vida a los demás. Pero nos hacen una pregunta: ¿podríamos ver sin pena convertirse en polvo nuestro proyecto, el que hayamos comenzado con toda nuestra buena voluntad, viendo arruinados los resultados a los que aspirábamos? ¿Nos enojaría eso? ¿Nos sabría mal que todo lo que hemos puesto allí, pensándonos que sería para un bien, resulta que desaparezca? Si no podemos, es que hemos trabajado por el resultado y no por el amor a la humanidad. Porque si uno ha edificado mal en vez de bien, aunque así no le parezca al principio, el gran plan romperá la obra en pedazos, aunque el material que se ha utilizado nunca se pierde. La energía que ahí se ha puesto nunca se pierde. Cada esfuerzo puesto en él, cada aspiración queda contenida en este gran empeño puesto en edificar este elemento almacenado, para que después pueda salir una construcción mucho mejor. Así que aprendemos a trabajar, pero no a pedir recompensa en los resultados de nuestra labor. Trabajamos porque sabemos que debemos hacerlo así, no por el resultado. Y a veces el resultado no podemos entenderlo porque no es el que esperábamos, pero el que sabe por qué es ese resultado. Algunas veces también está el deseo, llega un momento que la persona quisiera tener poderes psíquicos y piensa que teniendo estos poderes psíquicos tendría más poder en sí, ¿no? Y podría ayudar mucho más al maestro y a la humanidad. Si yo tuviera tal poder, podría ser mucho más útil, ¿no? Y aquí sale otra pregunta: ¿qué es mejor juez? ¿Y quién conoce mejor lo que es necesario, el discípulo o el maestro? Si el maestro ve que podemos ayudar mejor poseyendo los poderes psíquicos, él nos abrirá el camino y nos dirá cómo debemos obrar con ellos. Hay una cita que dice: dejemos al maestro el cuidado del tiempo en que aquellos poderes hayan de florecer. Son flores de la naturaleza espiritual que llegarán a aparecer cuando el gran jardinero vea que ha llegado el tiempo de la florescencia. No solo deseamos resultados, no solo deseamos poderes psíquicos, sino que nos asuntan más sutiles deseos, como el de ser admirados y de tener reconocimiento, o el deseo de hablar y de demostrar nuestro conocimiento. El maestro nos pide que abandonemos esos deseos, porque el silencio es la característica del buen cultista. Nos daremos cuenta que muchas de las palabras y de los diálogos que hacemos, muchas de las ganas que siempre tenemos de levantar la mano y de decir algo cuando estamos en grupo, en el fondo es una manera de hacerse ver. Hablar solo cuando sea necesario, cuando sea importante lo que vayamos a decir.
si no guardemos silencio. Hablar solamente cuando tengamos que decir algo verdadero, auxiliador, bondadoso. De otro modo, el hablar es una trampa, un peligro y una responsabilidad. La mitad del daño que sufre el mundo es causado por las conversaciones vanas. No sin conocimiento, dijo Cristo, de cada palabra vana que el hombre hable, habrá de dar cuenta en el día del juicio. No contra feas palabras, ni contra palabras perversas, sino contra palabras vanas. Saber, querer, osar y callar constituyen uno de los distintivos del ocultista. Por eso los más sutiles deseos deben ser también desterrados, hasta que quede solamente una fuerte voluntad, la voluntad de servir al plan divino. Y esa será la realización de la carencia de deseos. Entonces vienen aquellas 6 joyas que comentábamos antes. En cuanto al dominio de la mente, apartándola de todo lo que es dañino y usándolo para todo lo que es bueno. Nos vuelve a decir que este dominio de la mente es necesario en el sendero porque debemos modelarla para que no pueda por ningún medio ser sacudida ni perturbada por nada externo, como la pérdida de amigos, porque habrá pérdida de amigos, de la fortuna, la calumnia, el deshonor, cualquier cosa que nos hiera. Cuando se comienza en verdad un camino espiritual, en serio, poniéndolo en práctica, hay amigos que desaparecen. Y no pasa nada. Es que los caminos cada uno ha tirado por caminos diferentes. Las necesidades y lo que cada uno desea en el punto en el que está son diferentes. Y no pasa nada, no se ha de tener en cuenta. Ni se puede pedir que estén donde no quieren estar, ni que hagan lo que nosotros estamos haciendo si no quieren hacerlo, ni el otro tiene el derecho a pedírnoslo a nosotros. Entonces, lo único que queda es agradecer todos los buenos momentos y todo lo que hemos aprendido con ellos y dejarlos ir. Otros nuevos van a entrar. Por lo tanto, es importante dominar la mente de modo que la conservemos tan radiante y placentera como tranquila. En todo momento nos está diciendo que tenemos que llegar a un punto en el que estemos serenos, que estemos armoniosos, que nada nos perturbe, o que cada vez sean menos las cosas que nos perturben. Pensemos que si estamos abatidos, el Maestro no puede utilizarnos para ayudar a nuestros hermanos. La depresión es como un dique construido a través de la corriente para impedir que sus aguas sigan fluyendo libres. La depresión nos afecta a nosotros y a todos los que nos rodean y a la humanidad en general. Porque todos los sentimientos y todos los pensamientos de cada uno son compartidos a nivel sutil. Dominar el pensamiento y también la acción y obrar tanto como sea posible de acuerdo con lo justo, con lo bueno y lo benévolo. Desarrollar la gran virtud de la tolerancia que por desgracia se practica tan poco. Nuestro deber es aprender para ayudar. Conquistar los corazones de los hombres por simpatía cuando podemos hablar desde su punto de vista, en vez de mantenernos obstinadamente en el nuestro. Es el gran distintivo del que es verdaderamente tolerante. Aprender la perseverancia para resistir las pruebas que caerán como lluvia sobre nosotros, para que nuestro karma pueda agotarse en breve espacio de tiempo y quedemos libres para servir. Porque cuando nosotros queremos llegar a ser un discípulo, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo al Señor del karma poder extinguir nuestro karma mucho más rápido. ¿Y cómo se extingue un karma mucho más rápido? Pues los señores del karma te van dando. ¿Tú quieres? Te van dando. Dices, es que yo no sé qué me pasa, que últimamente es que todas me vienen juntas. Piensa en qué has pedido, piensa en qué momento estás. Te están haciendo un favor. Eres lo suficientemente fuerte para afrontar todo aquello que están dando. Y si en tu vida están pasando cosas muy grandes, ten por seguro que estás avanzando a pasos agigantados. Estamos progresando, por tanto, más rápidamente. También debemos aprender el punto de equilibrio para que nada pueda desestabilizarnos. Tener siempre fija en nuestra mira la voluntad divina.
en la perfección humana. Las últimas 6 joyas es fe o confianza en nuestro instructor y en nosotros mismos. Confiar en el maestro nos parece lógico, pero no siempre confiamos en nosotros mismos, en nuestro potencial. Y de ahí, por eso a veces nos desanimamos. Tenemos mucho más potencial de lo que pensamos. Tenemos la voluntad divina en nosotros. El 7º principio es Atma, no sé si lo conocéis, alguno de vosotros. Y el principio átmico es el principio de la voluntad divina y está íntimamente ligado con el cuerpo físico. Lo que pasa es que cuando va bajando, por decir de alguna manera, se va diluyendo esa fuerza, ¿no? Y cuando llega al cuerpo físico se ha convertido en deseo. Pero ese potencial, si sacamos todo lo que obstruye el canal que comunica, tenemos todo el potencial de la voluntad divina en nosotros. Mira si tenemos poder. Así las 6 joyas de la mente van apareciendo gradualmente para modelarse más perfectamente en los últimos años, formando ya parte de nuestro carácter. Y entonces queda la última de las grandes cualidades, la más dura de todas. La llaman, los budistas y los hindúes la llaman deseo de liberación. El maestro la llama unión con el Supremo. Pero el maestro nos señala 3 vicios como crímenes contra el amor, que debe evitar el discípulo en este punto. El primero es la maledicencia, el segundo la crueldad y el tercero la superstición. La maledicencia expone cómo pensando mal de otro se comete una triple injuria al hombre. Esto era el poder de pensamiento. Llenamos el ambiente de malos pensamientos en vez de buenos y así aumentamos las tristezas del mundo. Estamos contribuyendo a las tristezas del mundo, depende de lo que pensemos. Si vemos algo negativo y estamos dándole curso a esa cuestión negativa, sea política, sea del tipo que sea, y le estamos alimentando y alimentando aquello, estamos alimentando el aura de pensamiento global en forma negativa. Segundo, si el mal pensamiento acerca de la falta de otro existe en aquel hombre, nuestro mal pensamiento acrecienta el mal y hace más difícil que pueda vencerlo. Le hacemos más difícil al otro que tiene esa dificultad para que, aunque la esté trabajando, la pueda vencer. Cada vez que con el pensamiento le imputamos una falta, estamos haciendo así más difícil el sendero de nuestro hermano, endureciendo su lucha. Tal vez nuestro pensamiento será el último impulso determinante que le haga caer, donde de otro modo hubiera permanecido firme. Imaginaros la importancia que tiene el pensamiento. Y tercero, si el pensamiento fuese falso, no verdadero, aún así podemos infundirle un mal que aún no existe en su carácter. Y podemos hacer que lleve a la acción algo que en su mente no estaba, pero que en nuestro pensamiento sí. Es fuerte, ¿eh? He aquí la perseverancia de pensar mal, de criticar o de dar alimento a chismorreos. La crueldad es otro gran crimen contra el amor y el maestro describe ciertas formas de ella. Una es la crueldad religiosa. Indudablemente ahora ya no hay asesinatos ni torturas como había en la Inquisición. Pero aún existe el mismo espíritu que muestra algunas ásperas controversias religiosas. El espíritu de crueldad religiosa no ha muerto del todo, aunque no se manifiesta por medio del fuego y de las esposas. Pero siempre que no aceptamos la religión de otro, de alguna manera estamos contribuyendo a esto. También existe la crueldad de la vivisección. El ocultismo habla de la vivisección con un sentido único. No importa que sea considerada en nombre de la ciencia y expresen su opinión favorable. La crueldad consiste en hacer un daño innecesario a los seres vivos. El verdadero resultado obtenido por los vivisectores demuestra que mucha de la crueldad ha sido inútil y engañosa en sus resultados, por cuanto ellos dicen que las mismas experiencias podrían ser obtenidas sin que la crueldad fuese necesaria. Estamos hablando de la que utilizan los laboratorios que utilizan animales. Otra clase de crueldad se trata del, entre comillas, supuesto deporte en que son sacrificadas criaturas vivas.
porque aún existe una parte de la opinión social que le parece bien que un hombre asesine a miles de aves y otros animales sin que se le llame matarife, sino meramente un buen cazador. Aún está muy instalado la caza, al menos en nuestro país. Y de los otros países ahora vienen al nuestro, a cazar. Lo mismo con el tema de la crueldad infligida a animales por divertimiento, como las corridas de toros, las vaquillas, etc. La ley del karma jamás olvida, aunque el hombre pueda olvidar. E inevitablemente cada pena infligida a una criatura viviente trae la reacción de pena que en él en su día se le infligió. La superstición es señalada también como el último de los crímenes contra el amor. El maestro habla del sacrificio de un gran número de animales solo para dar gusto al paladar. Es una crueldad que también está señalada como superstición por el maestro. La superstición dice que el hombre necesita carne para alimentarse. Y lo estamos oyendo muchas veces. Entonces, ¿las proteínas de dónde las sacas? Yo lo he oído muchas veces. Pero esto es una superstición. Os lo puedo asegurar. Como muchos de vosotros soy vegetariana desde hace muchísimos años y mis analíticas salen perfectas. Entonces el maestro dice, ¿cómo lo saben los que han hecho frente, como lo saben lo que han hecho frente a ella? Resultamente han aprendido que la salud y no la enfermedad es el resultado de seguir la ley del amor. Así, con todo lo que hemos explicado hoy, el maestro ha trazado para nosotros las cualidades exigidas para pasar por el primer gran portal de la iniciación, que es lo que normalmente se dice como el nacimiento del Cristo en el espíritu humano. Nacimiento del Cristo significa la primera iniciación. Debemos despojarnos para ser libres de nuestros prejuicios, es lo que se exige en esta primera iniciación, de nuestros prejuicios, de nuestras costumbres, tradiciones, negligentes caminos en la vida, si queremos hallar al maestro y ser reconocido como él, como distintivos. Ojalá estas enseñanzas puedan prender la llama eterna en nuestro corazón y convertirse en resuelta voluntad y en decidido empeño. De ese modo, en el inmediato porvenir, el maestro nos encontrará, porque el que busca, hallará. Y si llamamos con la alada de estas cualidades, seguramente la puerta se abrirá ante nosotros. No dejemos de fijar por doquier nuestra vida en aquello que luce con brillo inextinguible, perfecto, con sobrehumana belleza en la figura del maestro, que podremos hallar si queremos, de modo que podamos decir poder decir también nosotros, habiendo buscado, encontré. Y hasta aquí la conferencia de hoy. La próxima, que será la última, en la que hablaremos del Cristo y la obra de la jerarquía, será para el día 25 de mayo a la misma hora. Sé que son muchas cosas, que si alguien la quiere, yo no tengo ningún problema por entregársela, si alguien quiere trabajarla. Son muchas cosas, pero en verdad, si las discernimos, veremos que no son, al menos las primeras que se nos piden, no son cosas tan difíciles, ¿no? Algunas de ellas las estamos haciendo seguro que en más de uno en nuestra vida, ¿no? Cuando uno ya llega al sendero a lo que es el discipulado, las cosas se hacen un poco más difícil, pero ya también nosotros estaremos más avanzados, estaremos en más disponibilidad de poder realizar esas pruebas.